Bueno amigos, está cayendo la tarde. Vamos a tratar de hacer mi tercer video y mi segunda consulta. Vamos a hablar de educación ahora. Es una de las áreas que yo tengo que desarrollar para buscar el fallo. Tenemos una situación que es más que una decadencia moral, es un tsunami moral, porque ya hemos llegado al punto donde los decentes aceptan la indecencia. Los veraces cooperan con la mentira. Los honestos aceptan el liderazgo de la deshonestidad. Es decir, ya llegamos a un punto donde me puedo equivocar, deseo equivocarme, pero yo no veo el retorno, porque ya no tenemos maestros, solo tenemos profesores. Bueno, vamos a buscar el punto donde yo creo que está el problema, o estuvo el problema. Al principio de todo, la sociedad en general y sus mandos, el poder, el rey, el jefe de tribu, como se llamaba, estaba interesado en que todo el mundo comiera bien, para que estuviera bien entrenado para combatir, porque todos teníamos que defender el lugar donde vivíamos, para que todos pudiéramos cazar, que había que comer y teníamos que buscar la casa, donde todos estuviéramos entrenados para fortificar, para defender nuestro lugar. Es decir, había un interés generalizado en toda la sociedad. ¿En qué momento, a mi juicio, cambia esa situación? Yo creo que cambió con la aparición del guerrero profesional. Desde el momento en que el rey descansa su poder en una élite profesional, un guerrero profesional, ya no es muy importante que los demás coman. Es importante que eso estén bien entrenados y bien fuertes, porque ese es donde descansa su poder. Ahí yo creo que hubo una inflexión donde dejó de preocuparse de educar a todo el mundo y se privatizó, diríamos hoy, usando un término moderno. Se privatizó la educación, se le dejó en la mano a las madres. Las madres y maestras, como se llama en nuestra universidad. ¿Quién más interesado que una madre en que su hijo, su retoño, sea una persona de bien, sea aceptado socialmente, sea productivo, sea honorable? ¿Quién más que una madre le va a enseñar a su hijo las virtudes que en su momento tenían? Por ejemplo, la honradez. Porque la honradez no es por ser honradez, es porque si tú te robas lo ajeno, te arrancan la cabeza. Si tú te robas la vasija de barro o de higüero que hizo alguien para tener agua de noche en su casa, te va a arrancar la cabeza. Por lo tanto, está mal que tú se lo hagas a otro y está mal que otro te lo haga a ti. Es decir, la honradez es necesaria, eso es educación. El no mentir, porque no se puede crear nada sobre una mentira, porque las mentiras siempre se deshacen, siempre la verdad termina apareciendo. Eso era educación, es decir, lograr que los hijos fueran iguales o mejores que los padres. De eso estaba encargada la madre. Hubo un momento donde apareció lo que algunos llaman escuelas. Yo no estoy de acuerdo en que ese sea el título adecuado, que fue cuando se inventó la escritura, hace muchísimo. Había que enseñar a leer y escribir a la mayoría, porque si no, el invento es inútil. Si nadie lo puede entender, ¿para qué sirve? Okay. Ese entrenamiento, ese curso, esa formación social, la ocuparon generalmente los religiosos de las diversas religiones que aprovechaban las circunstancias para enseñar a leer y escribir y crear acólitos para la religión de ese momento, de esa sociedad. Ok,
Pero eso no eran escuelas, eso era un entrenamiento. Después aparecen otras escuelas ya mucho más tarde, pero ya son escuelas filosóficas. Ya el individuo tenía que tener una formación personal que la recibía en su hogar. El hogar era el templo de la educación y el templo del bien. Las madres eran las encargadas de esa educación. Ok. Se crea en 1800, no, antes de llegar a las escuelas, debo narrar una situación. Vamos a acudir eh, a la elucubración para no tener que buscar los datos. Cuando la clase noble llega el momento donde ya se instaura definitivamente como el poder dominante, y cuando comienzan a degenerar, porque todo lo que no tiene competencia degenera, de eso vamos a hablar después. Llega el punto donde los nobles tenían una educación, de más que educación, era un refinamiento social en el trato, en la etiqueta, en el protocolo, que el pueblo en general no tenía. Eso originó que hubiera un gran desprecio de los nobles por los vasallos, por la población en general. Es decir, había una diferencia brutal entre unos y otros, y los nobles se lo hacían sentir. Un desprecio doloroso, un desprecio grave, que hería los sentimientos a cualquiera que es despreciado por lo que se supone que es la clase dominante, es doloroso. Ok, ese desprecio originó en la población dos actitudes de defensa. Una fue hacer riqueza para vivir igual o mejor que los nobles, que los aristócratas. Fue un error, pero lo trataremos después. Y la otra actitud fue el conocimiento. En un momento comienza a desarrollarse, se descubre la ciencia, el método científico, y se comienza a elaborar toda una cultura en base al conocimiento, que es donde aparece la época de la ilustración. Entonces, la población citadina generalmente tomó la cultura y el conocimiento como parte de la dignidad para enfrentar el desprecio de los nobles. Se creó casi una religión sobre la cultura, quién es culto, quién conoce de ciencia, quién conoce de filosofía, de matemática, física, etcétera, etcétera, cosas que los nobles en general no tenían, porque no se preocupaban de eso, porque no necesitaban eso, porque no tenían que competir con nadie. Ok. Esa actitud, ese orgullo de conocer y de enrostrarle a la clase dominante su ignorancia, generó toda una soberbia, generó una situación de prácticamente de desprecio basado en el conocimiento. El que no lo tiene es despreciable, ellos eran despreciables. La ilustración generó, para mí fue negativa porque todo lo que lleva orgullo, vano orgullo, es negativo. Creó la sensación de que los humanos podíamos hacerlo todo. Ya conocíamos la ciencia, el método científico. Ellos creían en el siglo XVIII que ya conocían la ciencia. Okay. De ahí se genera el marxismo, de ahí se genera el fascismo, de ahí se genera el nazismo, las últimas dos guerras mundiales que destruyeron prácticamente la sociedad conocida, nacen en ese punto. Ok.
poco más tarde y fruto de esa ideología, podríamos decir, porque es que ahora no ha llegado, por ejemplo, con los ateos. Ustedes ven la forma, la agresiva actitud de un ateo contra el que cree en Dios. No creer en Dios y ser ateo son cosas diferentes. El que no cree en Dios no le importa si el otro cree o no cree o en quién cree, porque él sabe que es falso. No tiene importancia, pero el ateo lo combate, porque es ahí, en ese conocimiento que él cree que es fundamental, donde él tiene apuesta su dignidad, su valor a ese conocimiento, y por eso las actitudes militantes y combativas de los ateos. Eso es fruto de esa época. Tenemos que ver esa actitud en todos los sentidos. Okay. Se fundaron las escuelas normales, comenzaron en Massachusetts en 1837 para preparar a los jóvenes en el conocimiento, es decir, había que darle conocimiento, pero las escuelas normales no era para crear mejores hombres, era para ser más ilustrados, es decir, para tener más conocimiento de física, matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí era que daban el esfuerzo se hacía para atiborrar de conocimiento científico, de literatura también, de música, pero no la educación que daban los padres, la madre. Entonces yo creo que en ese punto se rompe la educación y se transforma en formación. Dejan de haber maestros y se convierten en profesores. Yo creo que ahí pudiéramos encontrar la base que ha llevado a la pérdida de valores, que ahora lo que tenemos es un tsunami moral. Ahora ya todo, nada es nada y todo se puede. Este tsunami moral está basado en la mala educación. Yo creo que es así y lo quiero someter a la consideración de ustedes. Muchas gracias.